¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día ponemos sobre la mesa temas centrales para el mundo del trabajo. La negociación ramal, ¿qué podría cambiar? ¿Qué ha pasado con la reforma previsional? ¿Y qué viene de aquí en adelante en materia laboral? Antes de que termine el gobierno. Bueno, vamos a hablar de todo eso y más. Bienvenidos a este episodio de Abogarrock. Hoy día, negociación ramal, reforma laboral y mucho más. Y para hablar de estos temas tengo tremendos invitados. Una invitada conocida ya de la casa, panelista le voy a poner, ya es invitada frecuente, y es la Seremi del Trabajo de la región del Biobío, Sandra Quintana. Bienvenida, Seremi. Muchas gracias. Gracias por estar aquí de nuevo, y un tremendo invitado de lujo que le agradezco mucho que haya venido a este programa en esta región y en esta universidad tan bonita, el subsecretario del Trabajo, Pablo Chacón. Bienvenido a Abogarrock. Muchas gracias, Karen, y mucho gusto de poder estar acá en este programa de la universidad. No, muchas gracias por estar aquí. Felices nosotros y felices los auditores de poder, ¿cierto?, ilustrarse con estos temas tan importantes para quienes, ¿cierto?, en este minuto se van a sus casas después del trabajo, después de una jornada, y qué relevante, ¿cierto?, es poder hablar de esto que nos afectan a todos. Yo mencioné negociación ramal, que para muchos que nos están escuchando pueden decir de qué se trata, ¿cierto? Es una propuesta que ha salido últimamente y yo le quiero preguntar que nos explique un poco en qué consiste, cuál es el objetivo central de esta iniciativa. Sí, bueno, Karen, es una pregunta muy interesante porque además implica una conversación profunda en relación al estado actual de nuestro modelo de relaciones laborales. Y como tú dijiste al principio, los temas del trabajo están interrelacionados y no solamente tienen que ver con una iniciativa en específico, sino que tienen que ver finalmente con cuál es el sentido de las políticas y cómo éstas se han ido introduciendo en la agenda pública en los últimos años. En el caso de las materias laborales que han estado muy debatidas, muy implicadas en el programa de gobierno y que han sido parte de muchas de las demandas ciudadanas, yo partiría planteando que tenemos un esquema de cumplimiento con respecto a las demandas ciudadanas relativas al mundo del trabajo que han tenido hasta ahora un cierto éxito y cierto resultado, y muy concreto. Se ha logrado negociar el salario con la Central Unitaria de Trabajadores durante estos 4 años de gobierno, pudiendo haber alcanzado un acuerdo que superó el nivel de los 500.000 pesos justo el año 2024 y que en el próximo mes de enero va a llegar a 539.000 pesos. Pudimos negociar la tan ansiada reforma de pensiones, que ya después la vamos a hablar. Pudimos también legislar la rebaja de 40 horas en la jornada laboral de las personas. Pudimos legislar también la ley Karin, que ataca una materia que tiene un efecto cultural muy importante, que remece, y también lo vamos a conversar en profundidad, pero remece la estructura de cómo se relacionan las personas en el mundo del trabajo. Cambia los paradigmas. Exactamente. Y esos, si uno los mira, todos esos componentes en su conjunto implican que hemos iniciado un proceso de transformación en el mundo del trabajo que es muy importante. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque si uno mira el contexto histórico de cómo se desarrollan estas demandas y cómo llegan finalmente a un programa de gobierno, cómo se posicionan en el debate público, uno mira el proceso anterior, que tiene que ver con todos los dolores que ocurrieron en la sociedad el año 2019, que se generaron, que estallaron. Y uno ve que de alguna u otra manera en una dimensión hemos podido encontrar un camino de conversación y de acuerdos que han posicionado estos temas de manera sistémica.
Y eso es muy importante para poner un prolegómeno a la conversación sobre negociación multinivel, porque finalmente estas políticas que hemos legislado, que hemos podido acordar tanto con empleadores y trabajadores en muchas de ellas, estas políticas reflejan una revalorización del trabajo y de los trabajadores. Y esto es muy importante. Hay otras materias que tienen que ver con certificación laboral, donde las personas se les reconoce lo que hacen. Y nosotros hemos visto muchas veces en procesos de certificación de competencias laborales que a las personas se emocionan cuando se les reconoce. Pero, es que el trabajador entrega mucho cuando está exactamente, trabajando. Es su dignidad, se saca la su día a mugre, día. se pones lo que sabe en relación a un resultado que es para él, para su familia. Entonces, cuando hay una entidad que lo reconoce, no hemos visto, probablemente Sandra también lo ha visto en los procesos, la gente se emociona, se pone a llorar, porque eso refleja que hay una parte de la realidad que los reconoce, y las instituciones son muy importantes, porque las personas depositan confianza en las instituciones, y esa es la base de la cohesión social, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un problema, y seguimos teniendo problemas laborales importantes, pero teníamos un problema y eso lo pudimos aquilatar de cierta forma. Le dimos salida de política pública, de conversación, de diálogo, etc. Y eso revalorizó al mundo del trabajo, revalorizó a los trabajadores, en términos de que se les pague lo justo, porque las alzas son significativas, ancladas, ¿cierto?, a ciertos márgenes a márgenes de se me perdió la palabra. No se preocupe, la encontramos. A lo que tiene que ver con la inflación, porque hay responsabilidad fiscal para poder en el fondo ir subiendo los salarios. Y ahí hay discusiones muy válidas, por cierto, posiciones que hablan de que se han subido mucho los salarios. Nosotros pensamos que se han subido de una manera suficiente para poder, en el fondo, darle una valorización importante a las personas en función del esfuerzo que realizan. Cierto. Eso es una cosa. Bajamos la jornada laboral a 40 horas, lo que significa haber asumido una demanda histórica del mundo sindical, que todavía está pendiente en el mundo, pero que remite a 1850, 1860. En términos de que las personas trabajaban mucho más, 60 horas diarias, y después 48, recién a principios del siglo XXI se bajaron a 45, y ahora pudimos también ponernos de acuerdo y bajarlas a 40. Lo que es importante es esto, porque reconoce que las personas no solo viven para trabajar, sino que tienen vida personal. Exacto. Y que quieren conciliarse. Exacto. Y hay bandas horarias para que los papás y las mamás puedan estar con los hijos, etcétera. Entonces, la reforma de pensiones, en ese sentido, en términos de revalorizar el mundo del trabajo, y que también tiene impactos hacia lo que es los procesos de formalización del empleo en el mediano y en el largo plazo, también es un componente de un paquete que revaloriza el mundo del trabajo y revaloriza a los trabajadores. Entonces, esa búsqueda de sentido es concreta, son leyes que le están haciendo sentido a la ciudadanía en términos de que hemos hecho la pega acerca de poder revalorizar eso. Ahora, esa es la base, ¿para qué? Para tener cohesión social. ¿Y por qué es importante el mundo del trabajo? Porque si no estamos en la casa, estamos en el trabajo. Y después de todos los años de trabajo, bueno, las personas quieren descansar. Y por eso es muy importante, de hecho, hoy día el economista José de Gregorio lo planteó en la entrevista que le hicieron, acerca de que ahora las personas que están fuera del mundo laboral, hay más personas fuera del mundo laboral porque están con la PGU y están pudiendo asumir el proceso de jubilación. Tienen la posibilidad de poder estar fuera. Y hay personas jóvenes que están estudiando con gratuidad. ¿Eso es malo para la sociedad? No, eso es positivo. Y hay que dar una conversación muy abigarrada para poder entender que esos procesos es necesario asumirlos como sociedad. Y si lo asumimos como sociedad, lo asumimos entonces con cohesión social. ¿Por qué planteo todo esto antes de entrar en la arena de la negociación colectiva multinivel? Porque resulta que muchas de estas cosas se pueden hablar en el mundo laboral. Y en el mundo laboral están los trabajadores y los empleadores. Y tú bien sabes
que el derecho laboral ha surgido para corregir las asimetrías el desequilibrio que hay consustancialmente a lo que es una relación laboral, que es una relación jerárquica donde hay un empleador, un trabajador, y hay un poder. Y ese poder, en términos de lo que es un proceso de negociación, tiene que tener un equilibrio. Y nosotros tenemos una realidad laboral, sindical, muy compleja en ese sentido, porque tenemos un mundo laboral con muchos sindicatos, tenemos más de 12.000 sindicatos según la Dirección del Trabajo. Harto. Mucho. 12.000 sindicatos. Hay empresas que tienen 100 sindicatos. El promedio de personas que pertenecen a las organizaciones sindicales son 100 personas por sindicato. Entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, eso es posible porque en dictadura se generó el plan laboral y se colocó el modelo laboral que nosotros tenemos hoy día, en términos de que se ha legislado, regulado desde el punto de vista de los derechos individuales del mundo del trabajo, pero no desde el punto de vista de los derechos colectivos. Y en la base de los derechos colectivos está la negociación. Y tenemos hoy día nosotros una cobertura de la negociación que debe rondear el 10%. Entonces tenemos una gran masa de trabajadores que no acceden a poder negociar. Bueno, ya, entonces esa es la base. Esa es la base de por qué nosotros se incluyó el programa de gobierno también, la negociación colectiva multinivel, y el por qué ahora nosotros el presidente lo reasume como un compromiso, lo refrenda, el ministro también, y nosotros vamos a presentar un proyecto de negociación multinivel el próximo mes de octubre. ¿Y en qué consiste esto? En poder poder mejorar la promoción del diálogo social, mejorar en acuerdos de productividad, y esto para poder redistribuir de mejor forma la riqueza que se genera. Ahora, la negociación colectiva multinivel entonces es un procedimiento que amplía la negociación colectiva, que le da un mayor marco de cobertura a la negociación. No elimina la negociación colectiva en la empresa, sino que la complementa. ¿Para qué? Para enfrentar de mejor forma la inversión, el empleo, la sostenibilidad ambiental y la justicia social, que finalmente es la justicia social el motor de lo que debe ser toda esta discusión. Y esto con la posibilidad de que haya mejor articulación con políticas públicas económicas, sociales y laborales. Ahora, ¿qué es lo relevante? Como dije anteriormente, que se puede mejorar la distribución de la riqueza, que permite respuestas oportunas y consensuadas por los actores que van a estar interviniendo, porque pensando en un esquema de negociación colectiva multinivel, estamos pensando aguas arriba, en un sector económico completo, en niveles intermedios y en el nivel de empresa. Ya. Eso sería que, por ejemplo, sindicatos de la minería, sindicatos del transporte, ¿es así por sector? Sectores económicos, claramente, que tienen que ordenarse en función de cierta coherencia productiva, y que la experiencia comparada nos muestra que hay variaciones país a país. Ya. Esto reduce, como planteé en un momento, las asimetrías de poder que se dan entre empleadores y trabajadores. ¿Por qué? Porque se crean pisos mínimos de la negociación. Es decir, a nivel de lo que puede ser una rama productiva, un sector productivo, se pueden negociar pisos mínimos salariales, de condiciones de jornada, de beneficio, etc. Ahora, hay modelos específicos de negociación colectiva multinivel que nosotros hemos mirado. La OCDE, hay los 16 países más industrializados de la OCDE tienen distintos modelos de negociación colectiva y se han observado por parte del Ministerio del Trabajo, se han pedido estudios a la OCDE y también a la Organización Internacional del Trabajo. Y dentro de todo ese esquema, que bueno, una vez que se conozca el proyecto de ley, pues se podrá hablar en concreto acerca de qué es lo que va a contener, pero efectivamente es muy importante quién negocia, es decir, cuál es el grado de representatividad que se le da, y eso tiene que tener reglas muy claras, justamente para no pasar a llevar primero la realidad sindical que existe en el país. Esto es un modelo que tiene que ajustarse a la realidad del mundo sindical, pero es muy importante que tenga representatividad. Segundo, que haya armonización con objetivos productivos, es decir, esto no puede estar disociado justamente, porque además se requiere siempre en una negociación a la parte empleadora, y tenemos que conversar acerca de cómo darle sustentabilidad a las pymes.
a propósito de la cantidad de empresas de menor tamaño que tenemos y de que tienen realidades productivas distintas. Como dije todo esto al principio, esto refiere a lo que es la libertad sindical. Y la libertad sindical en búsqueda de la justicia social, y este es un elemento muy importante que está descrito desde la Organización Internacional del Trabajo. El director general de la OIT lo ha planteado en todos sus documentos y de hecho hay una coalición mundial por la justicia social que además en estos últimos tiempos ha estado todo eso muy en entredicho en función de la realidad geopolítica que tiene el mundo hoy día a propósito de la polarización que se ha generado y el ataque sobre derechos fundamentales que se han visto en el concierto internacional, sobre todo a trabajadores y trabajadoras en distintas latitudes del mundo, que es algo que es muy importante refrendar y defender. Entonces, finalmente es una reivindicación de justicia social, pero que tiene un asiento especial en lo salarial, en las condiciones de trabajo, etcétera, y finalmente de equilibrios de poder, como hemos dicho. En esta experiencia comparada que se ha visto, como te planteé en algún minuto, hay muchos países de la OCDE que se han mirado, sobre todo los países escandinavos, Alemania, España, Francia, pero también la experiencia uruguaya está siendo observada en función de que es un país que tampoco es un país ultra desarrollado, pero claro, que sí ha podido colocar el esquema de negociación multinivel con resultados de mayor cobertura en la negociación. Ya, o sea, sin duda este proyecto, ¿cierto?, apunta a avanzar a mayor equidad y fortalecer la voz de los trabajadores. Vamos a esperar octubre, ¿cierto?, para ver concretamente de qué se trata. Y yo lo voy a invitar, subsecretario, a escuchar música. ¿Le gusta la música? Siempre. Siempre. ¿El rock? ¿Le gusta el rock? Por supuesto. Y si es chileno, mejor. De los 80 tiene que ser. Mire, justo. Y esta canción es muy bonita, es un himno sobre la vida laboral cotidiana en Chile. Nos recuerda que detrás de todos los debates legales, sindicales, hay trabajadores, hay personas, trabajadores y trabajadoras que cada día cumplen su jornada y esperan un sistema más justo. Muy a tono con lo que estamos hablando. Exactamente. Nos quedamos con Los Prisioneros y voy a trabajar aquí en Boca Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Estamos de vuelta después de escuchar a Los Prisioneros y antes de seguir y continuar con esta conversación los quiero invitar, si quieren volver a escuchar este capítulo o todos los otros episodios, pueden ir a Spotify buscando a Boca Rock o a YouTube van, buscan a Boca Rock, ¿cierto? Y ahí le hacen clic a la campanita y les va a avisar todos los nuevos episodios y se suscriben, por supuesto. Terminado, ¿cierto?, el bloque publicitario, seguimos hablando con subsecretario del Trabajo y nuestra Seremi, ¿cierto?, del trabajo de la región del Biobío. Seremi, nosotros nos vimos hace algunas semanas, meses, ya sí, no sé en qué más o menos. Creo que una vez al menos estamos contando. Sí, estamos bien, es que le estamos haciendo el seguimiento muy de cerca a la reforma. Hablamos de la reforma previsional, ¿cierto?, de los avances concretos. Así es. Y que ya en septiembre tenemos ya ciertos avances concretos, entonces hablemos un poquito en qué estamos y enfocándonos en el Biobío sobre todo. Sí, mira, yo recuerdo que la última vez que conversamos acá dimos cuenta más o menos del calendario de la implementación de la reforma y diciéndole a la gente efectivamente que esto era cierto, era verdad y que efectivamente ya pronto íbamos a empezar con los beneficios para las y los pensionados y pensionadas de nuestro país. Y en función de eso hablábamos también justamente del primer avance que fue en el mes de mayo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de el tema de las lagunas previsionales, que es un temazo para muchos trabajadores y trabajadoras que efectivamente se habían quedado con estas lagunas previsionales y no sabían cómo resolver el tema? Les comentábamos también que cada vez que se ocupaba el seguro de cesantía, entonces iban a tener la posibilidad, a partir de la reforma previsional, de tener también una cotización. Ese fue el primer avance. Y tremendo avance. Y tremendo avance. Sí, pues porque lo que hay que hacer es justamente achicar la brecha de las lagunas previsionales. Y en segundo lugar comentábamos también que en el mes de agosto, porque por eso me acuerdo, porque en el mes de agosto fue el que cuando vine, y hablábamos ahí del aporte del 7% del empleador. Ya, sí. Porque también ahí, como para que la gente vaya comprendiendo un poco más, la reforma tiene dos formas de financiamiento. Por un lado tenemos el financiamiento que da el 7% del empleador, que va a sustentar este seguro social que fue tan digamos, discutido en el Congreso,
pero que va a dar cuenta de los beneficios justamente para nuestros pensionados y pensionadas, y que tienen que ver con el aporte que se hace para las expectativas de vida. ¿Te acuerdas que conversamos también del tema del cálculo que le hacen la expectativa de vida a las mujeres, que es superior al de los hombres? Y por otro lado también los años cotizados. Ahora, en este mes de septiembre viene la segunda parte, que es la segunda forma que tiene la reforma de financiarse, que es la PGU, ya que este es el pilar no contributivo y que en definitiva es el Estado el que está apoyando hoy día y que es la base de las pensiones. O sea, si estamos hablando de la realidad hoy día, tenemos que estos 250.000 pesos que dice la reforma que vamos a tener para nuestros pensionados y pensionadas, entramos porque estamos en el 2025 con las personas que tienen 82 años y más, el próximo año los que tienen 75 y finalmente el 2027 con los que tienen 65. En lo concreto, a partir del 1 de septiembre de este año, todas estas personas que tienen 82 años y más van a tener y van a recibir los beneficios de la reforma con una PGU con el valor de los 250.000 pesos. Y yo quiero hacer un alcance súper relevante aquí, que tiene que ver con el tema de género. Fíjate que nosotros somos una generación, yo lo digo por mi edad, no lo digo por ustedes que son todos jóvenes, pero lo digo por mi edad. Joven, pero, no, me veo estupenda, pero la juventud por dentro. Pero sabes tú una cosa, yo de verdad lo digo porque ¿cuántas de nuestras mamás y nuestras abuelas tenían como rol histórico el cuidar, el quedarse en la casa, se vivía del salario del marido, de la pareja, etcétera? ¿Y cuántas de ellas se dedicaron su vida desde que se levantaron en la mañana hasta que se acostaron a trabajar en el hogar, ya en la construcción de un hogar? Y eso tiene que ver con el lavar la ropa, con el cocinar, etcétera, con todo el quehacer que tiene una mujer en su casa que no para, ¿ya? Pero que nunca fue considerado un trabajo como tal, porque la confusión entre trabajo y empleo existe. Entonces, ¿cuántas de estas mujeres hoy día, gracias a la PGU y gracias también a lo que se hizo en el 2022 con la ministra de ese entonces, que logró entonces ampliar la cobertura de la PGU? Primero, en el primer ley corta, la segunda ley corta del 2023, una nueva ampliación de la cobertura de la PGU. ¿Cuántas de ellas hoy día están recibiendo la PGU sin tener ninguna cotización? Entonces, esto es por primera vez, se reconoce el trabajo no remunerado. ¿Y cuántas de estas mujeres hoy día están recibiendo la PGU y están pudiendo comprarse a lo mejor por primera vez con su propia plata? Se están pudiendo comprar algo, no sé, algo para ella. Para ella, claro. O podrán pasar a tomarse un café. Sí, sin tener que pedirle plata a nadie. Sin tener que seguir pensando como pensaron por 40 o 50 años en que el presupuesto de la familia tenía que ir principalmente para los hijos, principalmente para la alimentación, casa, claro, etcétera. Y si entonces, quedaba algo para mí. Yo creo que la reforma hace un reconocimiento a las mujeres. Y me parece a mí que es tremendamente valioso y es histórico. Y yo creo que eso hay que rescatar. Sí, es un gran avance. Sí. De hecho, veía el otro día un video de un reportaje de los años 80 en que entrevistaban a niños, no sé si se viralizó, y hablaban niñitos, ¿cierto?, de los 80. ¿Y qué hace tu mamá? Nada, está en la casa. Sí. Nada, ¿cierto? Y qué duro era escuchar a los niños encima vulnerables y decían, no, nada, está en la casa, llega, o algunas que sí trabajaban, no, después llega a hacer todas las cosas de la casa. Sí, me llamó la atención de ahí un niño que dice, mi mamá lava la ropa, nos prepara la alimentación. Había otro, ahí en este niño había otro concepto, y de verdad era emocionante verlo. Emocionante y duro escuchar, ¿cierto?, esa realidad, pero qué bonito como ha ido cambiando. A propósito de lo mismo, el cronograma, subsecretario, de la reforma considera nuevas etapas, ¿cierto?, que se activan en enero. ¿Qué hitos vienen y cómo deberían prepararse los empleadores y trabajadores para esta implementación? Sí, bueno, es muy importante tener muy claro, yo estaba pensando mientras estábamos conversando ahora cuando estaba interviniendo Sandra, de que es muy importante generar y robustecer los canales de promoción y de difusión de estos beneficios. La semana pasada estuvimos en la actividad con el presidente de la República y el ministro Giorgio Bocardo en La Moneda, cuando se dio el lanzamiento justamente al aumento de la PGU.
Y conversando con las personas mayores que estaban en la moneda, no es necesariamente todavía todo el mundo sabe la desagregación de los derechos que se han ampliado. Por eso es muy importante el que podamos estar conversando de esto y en el fondo lo planteo porque es algo que tenemos que seguir trabajando. Hay que ser majadero en hablar. Y en las regiones, y lo aprovecho de conversar con Sandra que está acá, porque es algo que tenemos que seguir haciendo. Y es muy poco evidente esto. Todos los esfuerzos que uno pueda hacer siempre son pocos, nunca son al 100%. Y me gustaría primero recordar que ya en mayo tuvimos un primer hito, que fue con respecto al seguro de cesantía, a propósito de que se creó en el proyecto, en la ley, un seguro de lagunas previsionales, y eso empezó a regir para, en el fondo, que esto pueda ser utilizado no solamente por las personas que hacían utilización del Fondo Solidario, sino que también quienes ahora pueden estar haciendo uso del Fondo de Cesantía individual. Y este beneficio ahora pueden hacer uso de estas personas. Ahora, en agosto se inició también la recaudación del 1%. Y hay que recordar que este 1% se va a extender hasta un 7%, en un máximo de 11 años, 9 años, pero pudiendo ampliarse la gradualidad a 11 dependiendo de la situación económica que tengamos como país. Entonces, desde este mes tenemos el aumento de la PGU y en enero comienzan a regir los beneficios del nuevo Seguro Social. Y eso es que finalmente, de alguna manera, Sandra lo ha planteado, y el corazón de la reforma, porque permite aumentar las pensiones de los actuales jubilados. Y a propósito de lo que habíamos estado conversando, el reconocimiento, estamos reconociendo el valor del trabajo de personas que ya entregaron su sacrificio en el mundo laboral y ahora están pensionadas. Y eso es, la gente se sorprende mucho cuando le dicen, oye, me van a reconocer lo que trabajé, que yo pensaba que nunca ya me lo iban a reconocer. Exacto. Por eso hay un trabajo de pedagogía y de difusión de la información muy importante, porque lo triste sería que hubiesen personas que tienen derecho y que no lo supieran. Bueno, entonces ese beneficio concreto implica el Seguro Social implica dos, como lo ha dicho Sandra, dos componentes. Primero, la compensación por diferencias de expectativa de vida para que las mujeres accedan en igualdad de condiciones a la misma pensión que un hombre, que es a la base la injusticia que se generaba en el mundo laboral. De género, exactamente, la brecha de género. Y el componente de seguro social por año cotizado, que equivale justamente a 0,1 UF por año cotizado, y las mujeres van a tener acceso desde los 10 años de cotizaciones y los hombres desde 20. Requisitos. Y eso es lo que se empieza a pagar en enero del 2026, y el universo potencial de las personas son los 2.800.000 personas pensionadas. También es bueno poder entregar cuáles son las cifras de la región. Es importante, sí, aterrizarlo. Y en ese sentido, hay ahora, con el aumento de la PGU, tenemos a 35.000 personas y fracción, más de 82 años, que comienzan a ser beneficiarias del aumento de la PGU, pero también hay 23.000 casi, 24.000 personas casi que reciben la pensión básica solidaria de invalidez. Ahí hay 14.000 mujeres, 9.000 hombres. Hay 10.000 personas en infracción que reciben el aporte previsional solidario invalidez, que son mujeres 4.600 y hombres 5.500. Y hay 3.788 personas menores de 18 años que reciben el subsidio de discapacidad mental. Y 973 personas, esto es muy importante, que fueron incluidas en el proyecto de ley, las personas que devienen de leyes reparatorias, Rettig, Valech, exonerados políticos, y que suman en la región para este septiembre un total de 74.349 personas. Entonces, es muy importante porque estas no son personas. Claro. No, y son importantes. Y son familias. Son familias. Y son familias atrás de eso. Sí. Porque finalmente acá lo que hubo también en el debate era entender que que las personas no se salvan solas. Sí. La falta de ingresos de personas mayores
son suplidas muchas veces por los familiares. Y nosotros no estamos diciendo de que la PGU cubre todo. No, pero es un avance, es mejor que lo que tenemos. Pero es un avance también para entender la solidaridad de una manera mucho más compleja y mucho más robusta que solamente pensar de que hay que cada uno tenía que juntar entregar subsidios, sí, o solamente pensando que la persona solamente por su ahorro personal iba a poder financiar su vejez. No, y súper buenas cifras, y es importante que las digamos, aunque sean del Biobío, y no es porque uno se da acá, pero esta región suele ser un termómetro del mercado laboral. Exacto. Nosotros tenemos, ¿cierto?, alta presencia de pymes y sectores industriales, por lo tanto es un reflejo, ¿cierto?, de cómo esto está impactando. Así que a seguir esperando, sí, ¿cierto?, los avances. Y también quería entregar un par de cifras más que tienen que ver con los beneficios que se activan en enero. Las beneficiarias, las mujeres beneficiarias por la compensación por las diferencias de expectativa de vida para la región de Biobío van a ser alrededor de 79.000 mujeres, que es el beneficio que comienza a regir en enero. Esta es una estimación que hizo la Superintendencia de Pensiones en base a datos administrativos al año 2024. Uh-huh. Y las personas beneficiarias por los años por el Seguro Social, el 0,1 por año cotizado, estimadas en la región de Biobío son 86.000 personas y fracción para enero del 2026. Son 52.000 hombres, 33.000 mujeres. Por lo tanto, ahí hay una expectativa de comunicación importante a propósito de que estas personas sepan que a partir de enero del 2026 se les empieza a reconocer los años que trabajaron de manera formal. Buenas noticias y vamos a seguir, ¿cierto?, atentos. Así que, Seremi, nos queda todavía más entrevistas de aquí al lunes. Vamos a seguir, pero vamos a escuchar música. Subsecretario, yo le tengo que contar que aquí los invitados tienen una tarea. Uh-huh. No solamente, ¿cierto?, vienen a hablar de los temas, sino que a presentar canciones. Yo sé que ustedes eligieron algunas canciones. Ay, sí, me las preguntaron. Nacha Pop, una de Nacha Pop. Sí, Lucha de Gigantes. Ya. ¿Y por qué la vamos a escuchar? Es un tema muy lindo, se popularizó en España en los años 90, pero después fue parte de la película Amores Perros. Sí. Y tiene una letra muy, muy, muy bonita y una música muy entre nostálgica y que llena el alma. Entonces nos quedamos con eso, Nacha Pop y Lucha de Gigantes aquí en Aboca Rock. Escuchamos Lucha de Gigantes en Aboca Rock y continuamos con el subsecretario hablando de estos temas de materia laboral tan importantes, y se nos ha ido el programa tan rápido, pero no nos vamos antes sin hablar de... Quiero que hagamos una evaluación de un tema en particular, subsecretario, y ver las prioridades, ¿cierto?, de aquí a lo que queda de gobierno. Ley Karin. En pocas palabras, ¿cuál es su evaluación y cuáles son los desafíos? Bueno, hemos tenido una conversación muy nutrida en estos últimos tiempos a propósito de que en agosto se dieron a conocer los resultados de un año de implementación en términos de las denuncias. Y efectivamente hubo un aumento explosivo de las denuncias en la Dirección del Trabajo, y esto tiene una explicación que es importante poder referenciar a propósito del cambio cultural que ha significado en la implementación de la ley en el contexto también de la ratificación del convenio 190, a propósito de ponerle nombre al acoso, al maltrato, al acoso sexual también. Y esto es algo muy importante de conversar tripartitamente, empleadores, trabajadores y gobierno, porque es un fenómeno que no es binario en términos de que se le coloca nombre y se comienza un nuevo funcionamiento así. Claro, no es inmediato, normal. No es automático, claro. No, nosotros evaluamos positivamente el hecho de que las personas ahora se atreven a denunciar, sobre todo las mujeres. Las tipologías, las mujeres son las que más denuncian. Entonces, nosotros hemos conversado, esto lo hemos hablado en foros en la OIT, con la CPC, con la CUT, con Chile Mujeres, en distintos lugares, de que es necesario una conversación preventiva en los lugares de trabajo. Y es algo a lo que nosotros queremos apostar en la conversación que tenemos en la subcomisión del convenio 190, en el Consejo Superior Laboral, en el Ministerio del Trabajo, donde está sentada la CPC y la CUT, que es lo que viene. Aparte de los ajustes normativos que se pueden hacer en función de mejorar los procedimientos de denuncia en el reglamento de la ley, etcétera. En eso estamos, en eso yo creo que tenemos que poner el foco en los próximos meses de poder trazar un camino para seguir conversando sobre Karin en la empresa. No.
Muy bien. Y aparte tú dices el camino. Digo, ¿qué más? ¿Qué otras prioridades hay, ¿cierto?, para el Ministerio de lo que queda de gobierno en materia laboral? Bueno, nosotros tenemos hemos hecho muchas cosas, aparte de todo lo que hemos conversado. El ministerio se ha propuesto mejorar su propia institucionalidad. Se creó la División de Políticas de Empleo entre finales del 2022 y principios del 2023, recordando que el gobierno del presidente Piñera había instalado un departamento de prospección laboral para poder discutir los temas del futuro del trabajo, el cambio tecnológico, el cambio demográfico, el cambio climático. Y nosotros vimos que esto requería más ropa institucional y creamos la división, donde justamente se están debatiendo las políticas laborales de promoción al empleo. Entre ellas, y es un mundo, ahí tenemos a Chile Valor, a Sense, la Bolsa Nacional de Empleo, que ahora está en un proceso de modernización, mejorando sus procedimientos informáticos e introduciendo mecanismos de inteligencia artificial para poder mejorar el match entre oferta y demanda laboral. Entonces el eje de prioridades con respecto a poder robustecer eso también ha tenido un resultado en función de lo que es por ejemplo, el proyecto de ley de subsidio unificado al empleo, que es una prioridad legislativa que está debatiéndose en el Congreso, en la Comisión de Trabajo de la Cámara ya tuvo un resultado, ahora va a pasar a la Comisión de Hacienda. Es un proyecto de ley que mejora la eficiencia de los subsidios, unifica los subsidios, define grupos prioritarios en mujeres, personas jóvenes, mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad. Y eso tiene foco en mejorar la empleabilidad. También tenemos el proyecto de ley discutiéndose en el Congreso de Sala Cuna Universal, que pretende poder ampliar el derecho que tienen las mamás hacia los papás con un claro enfoque de género para poder, en el fondo, generar mayor incentivo para que las mujeres puedan efectivamente ingresar al mercado laboral formal. Se crea un fondo de Sala Cuna con un 0,2% adicional de la cotización al empleador y que tiene también 4,11 UTM de financiamiento para la Sala Cuna. Y eso es lo que se está debatiendo en el Congreso. Y eso tiene un claro, como dije, foco de empleabilidad formal en mujeres. Entonces las prioridades están súper claras en poder mejorar las condiciones de empleabilidad en el mercado formal y con foco en mujeres. Discutimos latamente el proyecto de negociación colectiva multinivel, que también es una prioridad. Tenemos que cerrar bien la administración del ministerio para entregarle todo en orden al nuevo gobierno que venga. Por lo tanto, van a ser meses muy intensos y tenemos que desplegarnos justamente para contar y recontar difundir. Todo lo que hemos hecho y que tiene que tener comprensión por parte de las personas, porque lo que se ha hecho justamente busca mejorar la calidad de vida de las personas, trabajadores, empresas, todo el mercado laboral. Muy buenas prioridades, ¿cierto? ¿Se logra, subsecretario, en estos meses? Sí. Se logra. Perfecto. Nos quedamos con eso. Siempre. Lamentablemente, el programa se nos fue muy rápido. Por mi parte, muy agradecida de que haya venido, subsecretario, y Seremi nuevamente, ¿cierto?, aquí a Boca Rock. Y también, ¿cierto?, los auditores muy felices también de poder escuchar estos temas. Pero antes de que yo le dé la palabra para despedirse, recuerda que tiene que presentar la última canción. Uy, otra más. Sí. Así que lo dejo a usted para que presente la última canción de Congreso. Bueno, esta es una canción muy significativa que sintetiza en gran parte, bueno, no es la única, pero sintetiza en gran parte la lucha que dio por la democracia el pueblo de Chile y que hoy día también tiene sentido plantearla en este programa, que tiene que ver con el mundo laboral y sobre todo con temas que tienen que ver con la democracia a nivel laboral. Así es, porque el trabajo digno y la justicia laboral también es parte de la construcción de la libertad. Exactamente. Así es, nos vamos a quedar con Congreso y para la Libertad y agradecida nuevamente, subsecretario. Gracias a ustedes por invitarnos y cuando quieran. No, súper invitado. Nos quedamos con eso y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 19 horas aquí en Radio UDEC.